Y les voy a invitar para que lean Génesis 12, del 1 al 2. Y después pasen a leer Juan 3, del verso 1 al verso 3. Y después del verso 10 al verso 11. Léanlo. ¿Está bien, hermanos? ¿Ya lo leyeron? Muy bien, guarden la palabra. Guarden la palabra. ¿Qué es lo que ustedes encontraron en la primera lectura? ¿Alguien quiera decirme algo? ¿Qué encontraron ustedes en la primera lectura de Génesis 12, del 1 al 2? ¿Cómo? La bendición. Muy bien. ¿Quién más? Un mandamiento. Una orden. Lo más doloroso, yo creo. Una promesa. ¿Qué es lo que otro encontraron? Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que nosotros encontramos que no está escrito y que está debajo de la letra? Eso está escrito. Lo desconocido. Siempre, hermanos, siempre, y está el mensaje. No lo que está escrito, sino lo que no está escrito y que el Espíritu Santo nos lleva a descubrir. ¿Qué es lo que encontramos en la segunda lectura? Cuando aquel hombre se acercó a Jesús. Nicodemo. Así brevemente. ¿Quién? Era un principal, una persona muy importante. ¿Qué otra cosa? Un nacimiento nuevo. ¿Qué más? Reconoció al Señor como maestro. Y lo que no está escrito. Lo que no está escrito. Algo que él creía que conocía, pero no conocía. Algo que creía que entendía, pero no. La palabra de Dios, hermanos, la Biblia, a nosotros se nos ha enseñado que debemos leerla. Pero muchas veces, y creo que la mayor parte de las veces nosotros hemos caído, todos absolutamente hemos caído en ese error de leer la Biblia, pero no verla. Y la Biblia hay que verla. Muchas veces nos quedamos en la lectura, pero no la vemos. No nos vamos más allá y todo apreciamos simplemente como un manchón de tinta. Son dos personajes muy importantes. Cada uno de ellos tiene un detalle que tiene mucho que decirnos. Abraham, aunque hace añales que vivió, tiene mucho que hablarnos, tiene mucho que decirnos. ¿Saben ustedes que la gente que se especializa en extraer huesos, los huesos hablan, aunque tengan 2000, 3000 años, hablan? Nos comunican muchas cosas de aquel tiempo y nos comunican muchas cosas de la personalidad del muerto. La palabra de Dios no está muerta, la palabra de Dios está viva. Y los personajes que están ahí escritos, los personajes que están ahí, son personajes que sus vivencias, la parte vivencial, la parte viva, todavía llega a nosotros, no ellos, porque ellos ya vivieron su época, pero tienen mucho que enseñarnos y mucho que decirnos. Abraham y Nicodemo son dos personajes que podemos manejarlos al extremo, a un extremo. Y podemos unir dos palabras que a mí me inquietan mucho, bastante. Nada y aparente. Nada y aparente. Son dos palabras fundamentales en la vida. Nada y aparente.
Espero que nos podamos llevar esas dos palabras. Nada y aparente. ¿Qué tenía Abraham? Cuando Dios le habló, no tenía nada. ¿Qué le prometió? Nada. ¿Qué tenía aquel hombre? Absolutamente nada. Era un viejo de 75 años, sin agraviar. No, tenía 75 años. Era un hombre que vivía bajo el destino de ser maldito, porque era un hombre maldito. Estaba maldecido él y su esposa por no tener familia. Dentro del mapa humano, Dios tenía que fijarse en ellos. Tenía que poner la vista en un viejo maldito y en una mujer maldita, idólatra, pecadores, dedicados a hacer completamente lo malo de la idolatría. Abandonados por todo el mundo. Nadie sabía que existía un hombre Abraham, ni que existía una mujer llamada Sara. Pero en ese mundo humano, donde no había absolutamente nada y todo estaba perdido, Dios se fijó en ellos. Ese es el mismo mundo humano que nos rodea, hermanos. En el mundo humano en el que nos desarrollamos, Dios se fijó en ti, se fijó en mí. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de Él? El profundo amor, la forma de amar sin prejuicios, la forma de amar sin ver situaciones. Le habló a Abraham y uno cree, también porque nos han vendido esa idea, que Dios regala todo. Que Dios nos ha regalado todo. No es cierto, hermanos. Dios no regala nada. ¿Suena radical eso? Sí, suena radical. Pero ese es el camino de la Biblia. Que la Biblia me dice, no, Dios no te regala las cosas. Primeramente te condiciona. Abraham le dio una promesa. En la promesa, ¿qué iba? Nada. Absolutamente nada. Pero antes lo condicionó. Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, la primera condición es negarse a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Jesús les dijo, ustedes van a ser mis amigos si hacen lo que yo les digo. Esa es verdad. Por eso tenemos nosotros que ver la palabra, no solo leerla, ver la palabra, ver a los personajes. No solamente ver la tinta, ver a los personajes. Ver el elemento moral, psicológico, histórico, el elemento emocional de cada uno de ellos. Dios condicionó a Abraham. Vete de tu tierra, vete de tu parentela a una tierra indefinida, totalmente, a una tierra indefinida que yo te daré. Ahí no hay ninguna promesa de bendición. No hay ninguna promesa de permanencia voluntaria de parte de Dios. Simplemente quien tenía que moverse era Abraham. Él tenía que hacer las cosas. Tenía que salir de aquel lugar. Un hombre viejo de 75 años, sin familia, sin hijos. ¿A dónde iba? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuánto tiempo pasó para que Abraham comprendiera aquello? Ese fue el principio del proceso. Si alguno de ustedes, y eso me lo he dicho yo mismo, si alguno de ustedes quiere vivir por fe, hermanos, piénselo dos veces. Si alguno de ustedes quiere vivir la vida por fe, piénselo 2 veces. ¿Por qué? Porque la fe genera crisis en base a mis tendencias humanas. Porque la fe me incomoda pidiéndome aquellas cosas que yo más amo. Porque la fe no me está ofreciendo absolutamente nada. Sin embargo, es el camino perfecto. Es el proceso de madurez. Es el proceso de vida eterna. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la demostración de las cosas que no se ven. Son las convicciones de las cosas que no se ven. Sin embargo, ahí está la parte importante, lo que no se ve. ¿Ustedes veían este templo? No veían nada. Y yo quiero hacer hincapié un poco en ese detalle. Ustedes veían esta mañana, no la veían. Sin embargo, estaba en el pensamiento eterno de Dios. Ustedes cuando llegaron a este lugar,
no había nada, pero eso es lo más importante, es lo más fundamental, no ver nada. Abraham, ¿a dónde se fue? ¿Quién sabe? ¿A dónde iba? ¿Quién sabe? Ni él no sabía. Fíjense ustedes, hermanos, para tener fe hay que ser un poco ingenuos, hay que tener cucharaditas de inocencia. Abraham tuvo cucharaditas de ingenuidad, cucharaditas de inocencia. Abraham tuvo cucharaditas en que se sacó la razón y la puso a un lado y se llevó a su corazón esa esperanza. Una esperanza fundamental, pero una esperanza, hermanos, que no congenia con la desesperanza. Sin embargo, la desesperanza es algo importante. La desesperanza. A ver, hermanos, díganme un antivalor. Díganme el antivalor de la esperanza. Fuerte, fuerte, porque no los oigo. La desesperanza es el antivalor de la esperanza. ¿Es mala la desesperanza? ¿No es mala la desesperanza? ¿Por qué? Porque la desesperanza es la antesala de la esperanza. Díganme un antivalor del amor. El odio. Yo no conociera el amor si no hubiera atravesado por momentos de odio. Yo recuerdo en una ocasión, estaba predicando en una convención allá en Agua Prieta, y cuando terminé se me acercó un joven, relativamente joven, y me dice, oye pastor, quiero hablar contigo. Y me llevó afuera. Me dice, vamos a donde está más oscuro. Bueno, ¿y para qué me quiere llevar a lo más oscuro? Le digo, nos vamos para allá. Entonces me dice aquel hombre, yo te conozco de hace años. Yo sé quién eres tú. He escuchado tus conferencias, tus sermones, he escuchado tus enseñanzas por años. Pero ¿sabes una cosa? He vivido odiándote. Me caes muy mal. No me caes bien. He estado sentado escuchándote, sin embargo, he vivido así. Me caes mal, me repugnas. Y yo me solté riendo un poquito. Y me dice, ¿y todavía te ríes? Claro, le digo, ¿sabes? Lo bueno es que sientes algo por mí. El problema es que tú hayas sido indiferente conmigo. La indiferencia es lo peor. Hacerse a un lado de los compromisos y de las responsabilidades es lo peor, hermanos. Abrazar las cosas en fe trae sus consecuencias de dolor, de conflicto, de situaciones difíciles, pero al fin y al cabo es el mejor camino. ¿A dónde iba Abraham? ¿Quién sabe? Ni él mismo lo sabía. ¿Tenía hijos? No, si era un viejo ya. Era un viejo. ¿Cuántos años pasaron para que naciera Isaac? 20 años tuvo que esperar. 90 y tantos años. Así que, hermanos, la esperanza tiene una contra que es la desesperanza. Pero cuando viene el desaliento, cuando viene el problema, es el mejor momento para volver otra vez a enfilar la vida. El mejor momento es cuando nos debilitamos en la fe. El mejor momento es cuando nosotros tenemos conflicto con nosotros mismos, cuando las emociones se nos van al suelo, cuando perdemos las ilusiones de vivir, cuando perdemos todas las cosas. Ese es el momento que Pablo dice, cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil es el mejor momento de fortalecimiento, es el mejor momento de crecer. Y es algo, hermanos, tan importante. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana, tú no conoces el segundo después de tu vida. Tú no sabes qué te va a pasar un segundo después. Sin embargo, Dios está contigo. Y si Dios está entronizado en mi corazón, vengan pruebas y vengan luchas, la fortaleza del Señor siempre va a estar conmigo. Siempre su gracia va a estar aquí, conmigo. Dios siempre te va a estar llevando a lo desconocido.
Porque es lo importante, es lo que está escondido en Dios. Lo que está escondido en Dios es lo más sabroso, es lo más grande, es lo más gigante. Y tenemos que esperarlo. Pablo dice, cuando yo tengo algo en la mano, se acabó mi fe. Pero mi fe crece cuando estoy esperando lo que está escondido en Dios. ¿Qué es lo que depara Dios para su pueblo? Tú no lo sabes. Pero yo sé que de Dios viene todo lo justo, viene todo lo noble, a pesar de que el momento que llega a nosotros no comprendamos. Entonces, ¿qué tanto tuvo que razonar Abraham cuando Dios le habló? ¿Quién sabe? ¿Cuánto tiempo pasó para que saliera? ¿Quién sabe? Pero él salió. Y él salió a encontrarse con un mundo desconocido. Sus pies no estaban seguros. No había un ideal a dónde iba. ¿Por qué? Porque lo importante de Abraham estaba dentro de él. Y aquí es donde yo quiero utilizar la palabra aparente. La palabra aparente es el engaño más grande que puede haber. Abraham no tenía nada y aparentemente tenía algo insignificante, pero Dios le estaba ofreciendo algo muy grande, pero tenía que pagar un precio. Tenía que dejar atrás su mundo. Nada, absolutamente nada y aparente. Entonces Dios tiene algo para cada uno de ustedes, para su familia, para tu matrimonio, para tu juventud, para tu vida, para la iglesia, para el pastorado. Tiene algo muy grande. ¿Por dónde viene? ¿Quién sabe? Pero viene. Entonces, esa antesala de nada es algo muy importante. Yo recuerdo cuando me inicié en el ministerio, hermanos, yo tenía pues aproximadamente unos 19 años, yo creo. Y yo nunca había tenido una campaña de sanidad divina. Nunca había orado por un enfermo. Estaba recién desempacado. No sabía qué era ponerle la mano a los enfermos. Entonces alguien, sabiendo que yo iba a tener una campaña, iba a tener una escuela de verano, iba a trabajar con niños, me dice, no, me dice. Siempre hay gente muy atrevida, ¿no? Y esa gente atrevida como que nos ayuda un poco. Esa gente arrebatada, así, ¿no? Media inquieta. Me dice, no, me dice, ¿para qué vas a tener escuela de verano? ¿Por qué no tienes una campaña de sanidad divina? Y le digo yo al hermano, oye, pues yo nunca no sé ni qué es eso. No importa. Dice. Y mandó a hacer 1000 volantes. Y luego puso ahí el predicador Héctor. Se siente muy bonito cuando uno aparece en un papel, ¿no? Por eso los políticos siempre están utilizando los anuncios, las así. Héctor Galindo Martínez, evangelista. Algo muy grande, ¿no? Que era evangelista, quién sabe. Y luego abajo decía, campaña de sanidad divina. Vengan paralíticos, ciegos, toda clase de enfermos. Vengan a la campaña. Y se mete loco y dice, paralíticos, y luego ciegos y sordos, libres pensadores, todos son bienvenidos a la campaña. Y cuando leí aquel papel, me quise morir. Me llené de miedo. Y que me hubieran llegado una bola de paralíticos y de ciegos y de endemoniados. ¿Qué iba a suceder? ¿Qué iba a pasar? Y empezó a andar la campaña, empecé a predicar. Y el siguiente domingo de la campaña llegó un carro, un camión de esos ruleteros grande, y venían muchos hermanos ahí, venían por mí, venían por el evangelista. Y me llevaron a un pueblo cercano para que fuera a orar por un enfermo. Y como era el evangelista, me sentaron enseguida del chofer. Y ahí los hermanos cantando, estamos en campañas porque hay almas que salvar, enfermos que sanar y todo eso. Pues si uno se siente, ¿no?, en las nubes, ¿no? El pavo real se infla. Todo era para mí. Todo era para mí. Y muchas veces el placer se convierte en dolor. El placer se convierte en crisis. Y cuando llegué a la casa, estaba llena por fuera, por dentro. 15 minutos, nomás me quedan. ¿No recibes una mordidita ahí? Entonces,
Me pasaron a donde estaba el enfermo. Y que voy viendo el enfermo. Estaba untado. Era un cadáver. Cadáver. Parecía que lo habían pintado con una brocha. La pura imagen estaba ahí. Y luego dije yo, ¿y por este voy a orar? Que va a andar sanando si está más muerto que quién sabe qué. Y luego se me acercó una de las hijas, me dice, evangelista, ore por él. Ahorita voy a orar. Estaba alargando la agonía, ¿no? Ahorita voy a orar. Y decía yo, si oro y no sana, que no va a sanar, ¿cómo va a andar sanando este ingrato? Y luego se me acercó otro hijo. Me dice, Andrés, ¿puedes evangelista? Ore por mi papá. Digo, voy a orar. Y pensé, y no va a sanar. ¿Y qué me va a hacer la gente? ¿Qué va a pasar conmigo? Yo estaba temblando, estaba sudando frío. Y dije, bueno, ni modo. Lo que pase. Y le pongo las manos en la frente, parecía un pedazo de hielo. Yo no sé ni qué dije. No sé si oré o no oré. Pero cuando abrí los ojos estaba parado el muerto. Y empezó a correr. Y empezó a glorificar a Dios. Y empezó a hacer muchas cosas. Salió y corrió por fuera de la casa, corrió alrededor de la cama, pidió comida, ya tenía muchos días sin comer. Y yo tenía los ojos cuadrados, yo no quería creer, no creía aquello, pero era a eso desconocido. A los 30 años, yo creo, 30 y 35 años de aquel milagro, yo llegué a Phoenix y estaba ahí un hombre y me dice, Pastor Galindo, usted no se acuerda de mí, pero yo era un niño que estaba a un lado de la puerta cuando usted oró por mi abuelo. Mi abuelo ya tenía días esperándolo y mi abuelo me dijo a mí, el día que entre un joven así, 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 ese día voy a sanar. Pero yo no lo sabía. Y Dios no me adelantó nada, así que me hubiera dicho algo, ¿no? No me adelantó absolutamente nada. Al contrario, me metió en crisis, me metió en problemas. Pero la gloria del Señor se manifestó. Y fue algo maravilloso. Por eso les digo, hermanos, hay cosas que tú no desconoces y que Dios tiene preparado para ti. Hay cosas que tú no has saboreado, pero Dios las tiene preparadas. Tú tienes que entregarte a esperar. Abraham, siendo un viejo maldito por la sociedad, maldecido por la sociedad, incapaz su esposa para tener familia, Dios le dio palabra. Y haré de ti una nación grande. Si eran 2 y viejos ya. Haré de ti una nación grande. Y luego le dijo, y te bendeciré. Y vas a ser de bendición para muchos. Pero primeramente lo condicionó. Vete, huye, sal de tu tierra. Hermano, ¿cuál es el mundo humano, el mapa humano que a ti te rodea? Ese mapa humano, Dios hizo a un lado, esculcó todo y se fijó en ti. Y hermano, yo creo que Dios siempre tiene la razón, siempre tiene la respuesta. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Cuál es el ideal tuyo al venir a la iglesia? ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es el ideal de cantar, de escuchar palabra? El ideal de Abraham era esperar el cumplimiento de la promesa. No sabía cuándo ni en qué forma. El ideal de Moisés era la tierra prometida. Nunca había estado ahí, no la conocía, no sabía cómo era, no sabía nada de los ejidos, absolutamente nada, pero se mantuvo, se conservó. El mejor estadista lo produjo el desierto, pero siempre un hombre de convicción, esperando lo que no sabía dónde estaba, esperando de la nada que surgiera la mano poderosa del Señor, la gloria del Señor. Siempre, siempre es así. La nada y lo aparente es lo que mueve al mundo.
pero a la nada llegó y se desvaneció. Y en esperanza supimos esperar en Dios y en su gracia. Y hubo un hombre también que se llamó Nicodemo. Nicodemo llegó a querer apantallar a Jesús. Era un hombre aparente. Abraham no tenía una identidad definida, porque la identidad definida y la identidad de la eterna es la espiritual, porque somos imagen de Dios. El mejor alfarero es Dios y puso su identidad. Fuimos hechos de acuerdo a su imagen y fuimos hechos de acuerdo a su semejanza. Abraham no la tenía, pero Dios volvió y revolvió su identidad espiritual. Tú cuando estás ante un médico, ¿tú crees que el médico te está hablando con su identidad de hombre? No, te está hablando con lo que aprendió. Te está hablando de sus conocimientos. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Tú hablas lo que conoces, pero dentro de ti no hay nada, porque tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer en espíritu y en agua. ¿Cuál era la apariencia de Nicodemo? La religiosidad. Era un religioso. Todo lo había aprendido. Su religión era aprendida. Su expresión era aprendida. Sus dichos eran aprendidos. Pero de su identidad, de la profundidad de su corazón no salía absolutamente nada, porque no tenía nada. Por eso Jesús le dijo, tienes que nacer en espíritu. En otras palabras, tienes que revolucionar en tu espíritu, y el único que puede revolucionar el espíritu tuyo es el Espíritu Santo, porque Él que nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Entonces, hermanos, lo aparente. ¿Sabes una cosa? Cuando llegamos al matrimonio, todo es apariencia. Cualquiera se casa. Casarse es lo más fácil que puede haber. Fácil. Cualquiera viene y se casa y sí, cómo no, y prometo, sí, prometo, y acá y allá, todas son fórmulas, cuestiones formulares. Todo es cuestión formulada. Casarse, cualquiera se casa. Vivir el matrimonio, no cualquiera. Porque hay una distancia inmensa entre casarse y vivir el matrimonio. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hacemos son de apariencia. Abraham se encontró con Dios porque se encontró primeramente él mismo. Encontró su necesidad, que sus necesidades eran muy fuertes, eran muy grandes. Nicodemo no quería encontrarse con su necesidad. Cuando Salomón escribió su libro, el libro de Eclesiastés, Salomón es el hombre vacío, es el hombre acabado. Cuando él dice, debajo del sol no hay nada nuevo, no es cierto. ¿Cómo que no hay nada nuevo? La vida es nueva. Nosotros somos nuevos. Todos los días nacen niños. Todos los días florece la naturaleza. Los cambios se presentan. Todo el mundo está lleno de nuevo. ¿Por qué Salomón no veía lo nuevo? Porque estaba lleno de amarguras. Porque había perdido la vertical divina. Porque había perdido la identidad espiritual. Era un carcaje. Era una cosa que estaba rodando nada más. Pero no había esa fuerza, esa vivencia, esa parte viva, ese poder, esa gracia, ese entusiasmo de asomarse a la vida y ver a Dios, de asomarnos a nosotros mismos y ver a Dios, ver nuestros errores y ver a Dios, ver nuestra fortaleza y ver a Dios, ver el dolor y ver a Dios, ver la vida nueva y ver a Dios. En donde quiera está Dios. Yo no puedo quitarle absolutamente nada al mundo, a la vida, a la naturaleza. Todo es Dios, porque todo está naciendo nuevo. La naturaleza nace de nuevo, los animales, todo, hermanos. ¿Por qué? Porque está llenando Dios todo en todo. Nada y aparente. Son dos cosas en las que nosotros nos movemos. Yo no voy a entrar al cielo porque soy pastor, hermanos.
Yo no voy a entrar al cielo porque soy predicador. Yo voy a entrar al cielo porque soy cristiano. Y ser pastor es muy fácil. Cualquiera puede ser pastor, cualquiera puede pararse a predicar, pero tener la vivencia espiritual en el corazón, tener la vida espiritual en el corazón, en la vida, el poder del Espíritu Santo, es algo totalmente distinto. Es algo que lo lleva a uno a sufrir. ¿Saben ustedes que la fe de Abraham y la fe de Pablo son dos cosas que nos llevan a la mejor escuela? Ahorita el canto que entonó Loreto. ¿A cuántos de ustedes les gustaría morir a pellizcadas? ¿A cuántos de ustedes les gustaría morir a puros pellizquitos así? Pablo murió a puros pellizcos. Lo pellizcó la religión, lo pellizcaba la congregación que pastoreaba, lo pastoreó la política, lo pellizcó la sociedad griega, lo pastoreó la sociedad romana, lo pastoreó todo, lo pellizcó todo mundo. Murió a pellizcadas, poco a poquito. Pero él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo pega el alarido de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién era Pablo? No era nadie. Se estaba muriendo de hambre en una cárcel. La iglesia estaba dividida. No tenía dinero. Estaba abandonado. Pero aunque estaba abandonado y no tenía que comer y estaba en crisis y no tenía dinero y la iglesia estaba dividida, la iglesia que estaba pastoreando, en la que estaba encargada, a pesar de todo el dolor y de estar en una celda húmeda, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí estaba la gloria de su vida. Voy a cerrar con este testimonio, hermano. Fui invitado a llevar a cabo una cruzada juvenil en un pueblo acá en el Mayo. No sé si alguno de ustedes conozca Chucari, allá con los mayos. ¿Nadie viene de Chucari? Vaya. Yo estaba soltero y teníamos que llevar a cabo esta cruzada juvenil. Llegué con el pastor y estaba en esos tiempos de ayuno no voluntario, sino de ayuno exigido. No había que comer. Y me dice el pastor, no tenemos que comer. Y yo recuerdo que en la noche, la tarde, me dio de comer quelites. ¿Algunos de ustedes no conocen los quelites? Todos los muy sabrosos, ¿verdad? Cebollita y ajo. Y otro día en la mañana me dice el pastor, joven Galindo, me dice, vamos a desayunar quelites. Bueno, desayunamos quelites. En mediodía, hermano, pues solamente tenemos quelititos en agua con sal. Bueno, en la tarde, otra vez quelites. 11 días estuve comiendo quelites. Ya nomás me lo pasaba así, sin tocar baranda, como dicen los que juegan billar. Ya no sé ni por qué no salí con los ojos verdes de aquel lugar. Pero hermano, en medio de la quelitada, la gloria del Señor se dejó sentir tan fuerte. Jóvenes se convirtieron, hubo sanidades divinas, el poder del Espíritu Santo descendió. Los cultos estuvieron maravillosos, a pesar de que yo estaba comiendo quelites. El poder de Dios estaba ahí presente. ¿Qué me dijo Dios? Tú no sabes qué va a pasar. Lo único que tú sabes es que estás comiendo quelite. Pero ahora yo te voy a demostrar el poder y la gloria. Y no falló el Señor. Gloria a Dios.
Entonces, hermano, si tú no conoces lo que está enseguida, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Dios tiene algo escondido para ti. Ustedes no contaban con esto, ¿no? ¿Verdad? Y saben ustedes que la gente que duda es la más importante en un movimiento. En un movimiento espiritual, la gente que duda. Yo doy gracias a Dios por la gente que pastoreo y dudan, porque son los que me dan mayor fuerza. Son los que me dan mayor aliento. Cuando nosotros estuvimos pastoreando las quintas, que ahora es un templo ahí grande, material, un templo grande, yo le decía, aquí vamos a construir un templo para 400 personas. Y hubo gente que decía, está loco el pastor. ¿Está loco qué? 400 personas, si no tenemos ni que caernos muertos. Si tú dudas del proyecto de Dios, si tú dudas del proyecto de la iglesia, quiero decirte que eres una persona importantísima. Eres un aliento para el proyecto. No te vayas, quédate y sigue dudando para que veas lo que es la misericordia de Dios.